cualesquiera son independientes. Hemos realizado algunas aplicaciones haciendo uso de de las hojitas que les había dejado, interpretar estas proposiciones. Luego habíamos ingresado a la división de espacio muestral. ¿Para qué? Para determinar la formulita de probabilidad total, ¿no? En términos de una colección de eventos. Luego hemos pasado a, ¿dónde estamos? Ahí hemos hecho varios ejercicios, observen. Hemos llegado a teorema de Bayes, que es otro tipo de probabilidad, ¿no? En este caso viene a ser la probabilidad o teorema de Bayes, probabilidad condicional para una colección de eventos. No es la condicional simple, sino es la condicional en términos de colección de eventos. Ahí creo hemos hecho 3 ejercicios, ¿no? Ahí tenemos, perdón, era el primero. Ahí era el primero, ¿no? El primer ejercicio. Luego hemos resuelto, hemos ingresado al segundo ejercicio, y creo hemos hecho uno más. No, solo habíamos hecho dos ejercicios, ¿no? Aquí es bueno considerar cómo mm, vamos a tratar la partición del espacio muestral. A veces es conveniente utilizar este diagrama del árbol para poder interpretar, ¿no? De qué probabilidad estamos o qué probabilidades vamos a utilizar. ¿Está bien? Y decía en esa clase que habíamos terminado el tema referente a la teoría de probabilidad. Por favor, anoche ya les he enviado la práctica a un recepcionado, ¿no? ¿Han recibido la práctica? Sí, licenciado. Ya, tienen la práctica y también tienen la fecha que les he indicado. Una vez que envíen la práctica, les voy a enviar la solución de toda esa práctica, ¿no? Que me he tomado tiempito para resolver esos ejercicios. Les voy a enviar, una vez que entreguen la práctica, les voy a enviar, si fuese al día siguiente, la práctica se resultó para que haya mayor idea de lo que estamos realizando. ¿Correcto? Entonces, con teorema de Bayes o probabilidad condicional para colección de eventos, ya hemos terminado el tema referente, ahí, el tema referente a la teoría de la probabilidad. Ahora vamos a ingresar a otro tema, es el teorema 7. Ahora vamos a ingresar al teorema 8, ya específicamente tratar de tipos de variable aleatoria. Son los mismos, ¿no? Los que hemos comentado en la estadística descriptiva. ¿Qué tipos de variable hemos manejado? ¿Alguien puede indicar? ¿Qué tipos de variable hemos manejado? Hemos utilizado. Hola. ¿Qué tipos de variable hemos utilizado en descriptiva? Y sí, pues en el primer tema, incluso de la estadística descriptiva, ahí les había mencionado, ¿no? Los tipos de variable que vamos a utilizar tanto en descriptiva como en inferencial. ¿Alguien puede mencionar? Hola. Variable cualitativa y cuantitativa, licenciado. Ya, sí, se acepta una. Y la otra, en cuantitativa, por ejemplo, ya no cualitativa, en cuantitativa, ¿cuáles hemos mencionado? ¿Alguien? Claro, Licenciado, discreta, continua. excelente, excelente. ¿No? Entonces, el tema 8 es específicamente identificar para probabilidades como variable aleatoria, discreta y continua. Y a partir del tema 8 ya vamos a ingresar a modelos de probabilidad. ¿Sí? Entonces, ya solamente estoy repetido esta partita para indicarles de que ya hemos terminado ese tema 7 de la teoría de la probabilidad. Ahí hemos visto todo acerca de la probabilidad, tipos de probabilidad, diferentes ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a ingresar al tema siguiente,
que enseguida les envío es este tema. ¿Ya? Vamos a compartirles. ¿Cuál es? Esta es. Ahora sí. Excelente. Bien, ¿se observa? Sí, licenciado. Ya, excelente. Entonces observen de forma particular tema 8, variable aleatoria. ¿Sí? Variables o variable aleatoria. Mejor si es variable aleatoria. Primero vamos a dar la definición, ¿sí? Vamos a ver algunas particularidades de la discreta y la continua, ¿no? Como variable aleatoria. Y en el tema 9 vamos a ingresar, repito, a modelos de probabilidad. El tema 8 es bien importante, ¿no? Para no confundir el manejo de variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua, ¿correcto? Hoy quisiera, no creo terminemos hoy. Ya, no creo. A ver, tenemos 3, 6, 7, 8 láminas tenemos. Vamos a tratar de terminar hoy día. Es bien sencillito. Definición. Una variable X es una función. Ahora, atiendan. No es conveniente que confundan. Cuando hemos definido cuando hemos definido lo que es probabilidad, habíamos dicho probabilidad. La probabilidad P es una función. Eso ya es aparte, ya hemos visto. Por eso he recalcado las láminas de la semana anterior. Por favor, atiendan. La probabilidad P es una función, ¿no? Eso ya por un momento nos olvidaremos. Ahora vamos a tratar de variable aleatoria. Es esta X mayúscula. Esta variable aleatoria también es una función. Poquito nos olvidaremos de lo que es probabilidad, ¿ya? Por eso decía de forma específica vamos a tratar variables aleatorias o variable aleatoria, discreta y continua. ¿Cómo denotamos? Pues una variable por esta letrita X, ¿no? Entonces, ahora vamos a tratar de variables, no de probabilidad. Pero en su momento va a llegar, ¿ya? Una variable aleatoria X es una función. Mucho cuidado porque nos vamos a confundir bien términos bien especiales. Una variable aleatoria X es una función que asigna a cada elemento B sub I, aquí, a cada elemento B sub I de S, uno y solamente un número real. ¿Ya? Estoy hablando de esta variable, de esta letrita X. Ya no es probabilidad, es variable. Cuando hablamos de variable siempre denotamos por X, ¿no? Entonces, una variable aleatoria es una función que asigna o que hace corresponder a cada elemento BW sub I de S uno y solamente un número real. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esto? La variable aleatoria X es una función que hace corresponder a S, espacio muestral, cuyos elementos son los BW sub I, un número real, su imagen. ¿Está claro? Ya no es probabilidad. Específicamente, hasta el cansancio voy a hablar. Específicamente es una variable. Ya no es probabilidad, es una variable. El título lo dice todo. Es una variable, en este caso X, pero es función, ¿no? Es función de S en R, del espacio muestral en el conjunto de los números reales. Quiere decir, a cada elemento del espacio muestral S le va a corresponder un número real. Ese número real está ahí. Es una letrita X, la minúscula, que viene a ser la imagen, observen, la imagen de cada uno de estos elementos. La imagen de los B
BW sub i en la variable aleatoria. ¿No? Esto es el simple. En un esquema, observen, este primer diagrama viene a ser espacio muestral S. ¿Y qué elementos tiene? BW sub 1, BW sub 2, BW sub 3 o BW sub i. A cada uno de estos elementos de C vamos a hacer corresponder en el conjunto de los números reales uno y solamente un número real, ¿no? En este caso viene a ser la imagen de BW sub 1 viene a ser X sub 1. ¿Y aquí es igual? A precisamente indicar de esa forma la imagen de BW sub 1 en la variable aleatoria. ¿Recuerdan en cálculo qué tal aquí era 2? ¿Sí? Y con la función f de x, ¿no? Aquí hemos determinado 7, ¿no? Hemos reemplazado 2 en la función f de x, quiere decir la imagen, ¿no? Al primer elemento BW1 de C le corresponde por resultado 1 y solamente un número real, X sub 1. ¿Cómo se determina? Como la imagen. La imagen de este elemento en la variable aleatoria. Similar para BW sub 2 le corresponde X sub 2, así sucesivamente hasta llegar a los BW sub i. Su imagen va a ser los X sub i. Posteriormente viene un ejemplito y ahí vamos a interpretar. ¿Está bien? En cálculo, ¿qué hemos hecho? Aquí en esta partita hemos colocado una función f de x igual x más 3, supongamos, ¿no? Y a cada elemento del conjunto A tenía o le correspondía una imagen. Ahora ya es variable aleatoria. Hasta el cansancio. A cada elemento de S, ¿no? O cada elemento de S tiene su parejita, que viene a ser un número real. ¿No? Bien claro, aquí tenemos S, y al aplicar la variable aleatoria X, la parejita, su imagen va a ser un número real. ¿Cómo se obtiene? Precisamente como la imagen de los BW sub 1, BW, aquí, en la variable aleatoria para determinar el resultado. ¿Está claro? Bien. Antes, el dominio de la variable aleatoria X es el espacio muestral S. O sea, el dominio viene a ser el espacio muestral S. Por eso, relación con cálculo, ¿no? En esas clases yo les decía, atiendan, porque vamos a ver esto en estadística y en probabilidades. Este primer conjunto, en este caso, S viene a ser el dominio de la variable aleatoria X. ¿Ya? Eso dice. El dominio de la variable aleatoria X es el espacio muestral S. Y el recocido es un subconjunto de los números reales. El recocido viene a ser un subconjunto de los números reales. En este caso viene a ser solamente X sub 1, X sub 2, hasta X sub i, que va a ser subconjunto de N. Eso dice, ¿no? El dominio de la variable aleatoria X es el espacio muestral S, y su recocido es un subconjunto de los números reales. Bien, ejemplo. Sea la variable aleatoria, así vamos a representar, B.A, variable aleatoria. Así vamos a reemplazar. ¿Y cómo está definido? ¿Cómo está definido? La variable aleatoria X, número de caras que se obtiene al lanzar dos monedas una sola vez. ¿Sí? Vamos a, observe, vamos a lanzar dos moneditas en la mano derecha. Tenemos dos moneditas de 50 centavos. Realizamos este experimento, ¿no? Una sola vez. Y vamos a mostrar, vamos a determinar el dominio, el recocido y la probabilidad para cada valor. Aquí ya estoy insertando el inciso C, probabilidad de cada valor. ¿Ya? Entonces, para este experimento, diagrama del árbol. Esta es la primera moneda. Siguen ingresando. Ya, para la primera moneda, cara sello. Para la segunda moneda, en lugar de cara, las mismas dos opciones, cara sello. Y para sello, también cara sello. Solo es leer, para determinar los elementos de ese, leer los resultados. Cara a cara, aquí tenemos cara a cara. Luego va a ser, aquí estamos. Luego va a ser cara sello, leer, ¿no? Esa es la mitad, cara sello.
Para sello, para la opción sello, tenemos sello cara. Y para la segunda, para sello, ese elemento. Observe, los W sub I son estos elementos, cara, sello, cara, sello. Elementos de S. ¿Sí? Y la variable aleatoria es X. ¿Pero qué es X? Dice el lanzamiento de dos monedas una sola vez. Ese es el experimento. Es la variable aleatoria. Variable aleatoria. En cálculo hemos colocado una función, ¿no? Ahora viene la variable aleatoria, el lanzamiento de dos monedas solo una vez. Y además debemos considerar que está definido como el número de caras que se obtiene en el lanzamiento de dos monedas una sola vez. Aquí, observen, ese número real que decía, a cada elemento de ese, decíamos, le corresponde uno y solamente un número real. A cara, por es el experimento número de caras, cara le corresponde el número real 2 caras. Cara sello, uno solo, una sola cara. Número real, 1. Sello cara, una sola cara. Para sello, como el experimento dice con tal número de caras, aquí su imagen es 0. Esto está bien clarito, ¿no? A cada elemento de S le corresponde uno y solamente un número real. Está el 2, el 1 y el 0. El dominio viene a ser estos 4 sucesos, ¿no? Y aquí. Y el recocido, observen, el subconjunto de R, del conjunto de los números reales. Observen, ya hemos terminado. ¿No? Hemos utilizado el diagrama del árbol para S, para los elementos de S, que son cara, sello, cara, sello. De aquí vamos a elegir lo que nos dice el experimento, con tal número de caras, ¿no? Entonces van a ser las imágenes en la variable aleatoria, en esa proposición. ¿Cuántas caras? 2. ¿Cuántas caras? 1. Aquí, ¿cuántas caras? 1. ¿Cuántas caras? 0. Dominio, estos. Quiere decir los BW sub I. Y el recorrido, un subconjunto de los números reales. ¿Está claro? Aquí ya hemos hecho el dominio, hemos determinado el recorrido. ¿Hasta ahí está claro? ¿Está claro, señoritas jóvenes? Ya, vamos a hacer lo siguiente. ¿No quieren participar? Vamos a hacer lo siguiente. Bien, continuamos. Entonces, repito, habíamos determinado el dominio, el recorrido, ¿no? Para estos dos incisos, así verbalmente les he indicado, está en la siguiente lámina. ¿Ya? Está ahí. El dominio, decíamos, es el espacio muestrales y conjunto de resultados posibles. Cara, sello, cara, sello. ¿No? Viene a ser estos elementos, los BW sub I, para dominio, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, para dominio. Para el recocido R de X, habíamos dicho, es el subconjunto de los números reales. Está el 0, el 1 y el 2, que refleja el número de caras, ¿no? Aquí, 0, 1, 2. Lo nuevo que vamos a aprender ahora va a ser, inciso C, probabilidad para cada valor del recocido. Cada valor del recocido.
¿Ya? ¿Y cuáles son esos valores? Es 0, 1 y 2. Vamos a determinar la probabilidad para estas imágenes, quiero decir, ¿no? La probabilidad, si X es 0, la probabilidad de que no existe cara alguna. Estamos hablando de esta probabilidad. Probabilidad sello, ¿no? Aquí. La probabilidad, estamos yendo siempre a izquierda. La imagen de 0 o la probabilidad para X igual 0, ¿qué implica? Que no haya cara alguna. Entonces estamos en la probabilidad para X igual 0 o esta probabilidad 0, 0. ¿Cuánto? Va a ser 1, 1 de 4. Esa es la probabilidad. ¿Está bien? 1 de 4. La probabilidad para X igual 1 va a ser igual a sumar estas dos probabilidades. La primera, que existe una cara, y en la segunda, que existe una cara. O sea, va a ser 2 de 4. ¿No? Si vamos aquí, aquí, va a ser, existe aquí una cara, perdón, una cara, y en la segunda una cara. 1 más 1, 2 de 4. Esa es la probabilidad, la definición clásica, ¿no? 2 de 4. Y finalmente la probabilidad si X es 2, si X es 2 caritas, tenemos 2 de 4, ¿no? Ah, perdón, un hito de 4. Perdón, ahí es 1 de 4, 1 de 4, ¿no? Entonces sumen. Para interpretar variable aleatoria, vamos a hablar de dominio, de recocido, y por qué no hablar de probabilidad para cada valor de X. ¿Está claro? Mejor está ahí en el gráfico. O para esa parte, ¿no? La probabilidad para cada valor de X. ¿Está claro o hay alguna duda, pregunta? Bien. Zamos Camila Gabriel. ¿Está? No está. Bautista Melanie Michelle. Hola. No está. Titirico Janet Patricia. Hola, ¿se está escuchando? Presente, licenciado. Ya. Titirico Janet Patricia. ¿Está en sala? Sí, licenciado. Ya. Muy bien, señorita. Vamos a hacer así. Tolín Eric Brolomi. Tolín Ilianes. No está. Yucra Carla Fabiola. Presente, licenciado. Ya, a un lado. Luque Claudia Cecilia. No está. Zamírez Lisbeth. No está. Presente, licenciado. ¿Está? No está, señorita. Sí, licenciado. Ramírez Mamani. Ya, muy bien. Ya, hasta ahí. Bien, entonces hemos visto para inicio de este tema la definición de variable aleatoria, ¿no? Es bien sencillito. La variable aleatoria X es una función que hace corresponder a cada elemento W sub I de S, uno y solamente un número real, que viene a ser la imagen de este elemento W sub I, viene a ser la letrita X minúscula, o sea, estos elementos, ¿no? Y de ahí hemos determinado el dominio, el recorrido y la probabilidad para cada valor de X. Ya estamos ahí, Licenciado, ¿sí? una consulta. ¿Por qué en el recorrido le puso específicamente 2, 1 y 0? Muy bien, así pregunte. ¿Por qué aquí he colocado 2? Porque dice, la variable aleatoria dice, en lugar de tener, por eso no me están entendiendo. En cálculo que hemos hecho, aquí hemos colocado f de x igual, ¿qué tal? 3x más 1. Esa era la función. Y a partir de esa función hemos determinado las imágenes, ¿no? ¿Recuerdan? Hemos determinado las imágenes. Entonces aquí, ¿por qué 2? Porque la variable aleatoria dice eso, número de caras. Y aquí en la primera ramita, cara a cara, 2. O sea, la imagen de cara a cara, 2. ¿Por qué 2? Porque existe 2 caras. La imagen del elemento siguiente, cara sello, una sola cara, 1 es su imagen. En la siguiente, en esta, sello cara, una sola cara,
su imagen, lo que dice, ¿no? Una sola cara. Y en el último resultado, sello, no hay cara alguna, 0 es su imagen. Porque dice eso, ¿no? Número de caras que se obtienen. ¿Está claro? Sí, licenciado, gracias. Ahora sí. ¿Qué ha pasado con esto? Ahora sí. Creo que se ha movido. Ya, entonces hemos llegado hasta la determinación de las probabilidades para cada valor del recorrido. O sea, ¿cuál será la probabilidad para x0, para x1, para x2 que se presentan el número de caras, ¿no? De la variable aleatoria x. Con esa definición, ahora sí vamos a ingresar. 8.2 tipos de variable aleatoria. En 8.21, variable aleatoria discreta. ¿Cómo habíamos identificado en descriptiva, variable discreta? Ya estamos en cuantitativas, ¿no? Alguna señorita decía cualitativa y cuantitativa. En probabilidad solamente la cuantitativa, la discreta. ¿Cuál es la otra? Continua, licenciado. Continua. Muy bien, señorita. Variable aleatoria discreta. Aquí vamos a ver, pues, en el tema siguiente, modelos de probabilidad para variable discreta. Allí mismo, en el tema 9, vamos a ver modelos de probabilidad de variable aleatoria continua. Eso necesitan en auditoría, ¿no? Entonces, es bueno identificar cuándo es discreta y cuándo es continua. ¿Está bien? Ya hemos dado, para hablar de variable aleatoria discreta o variable aleatoria continua, ya hemos hablado de la definición de variable aleatoria. Aquí está. ¿Ya? Entonces, ahora también viene a ser más específico. Variable aleatoria discreta. Y vamos a denotar así. B.A, variable aleatoria. Definición. Una variable aleatoria X es discreta si el recorrido, ahora ya hemos hablado de recorrido. ¿Qué es recorrido? ¿Qué es recorrido? Porque si no entienden, pues nos vamos a perder. Ya he dado aquí, pues, señoritas. Aquí está más clarito. ¿Qué es recorrido? Son los números o valores reales. Ya, son las imágenes. ¿Sí? Son las imágenes de cada elemento de S. ¿No? La imagen de cara a cara, 2. La imagen de cara sello, 1. La imagen de sello cara, 1. La imagen de 0, 0. Perdón, de sello, 0. Y esos numeritos deben ser subconjunto de R. Eso es pequeñito, ¿no? Entonces, en eso estamos. O sea, vamos ahí estamos. Vamos a diferenciar variable aleatoria discreta versus continua respecto del recorrido. Si no sabemos el recorrido, ¿cómo vamos a diferenciar? Entonces dice, una variable aleatoria X va a ser discreta si su recorrido es un conjunto finito o infinito numerable de números reales. O sea, se puede contar, dice, ya sea finito, si es mejor si es finito, ¿no? O infinito, pero numerable de números reales. Ejemplo, la variable aleatoria X, número de veces que se arroja un dado hasta obtener el número 6. Representa variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque su recorrido R de X va a ser un conjunto finito o infinito, pero numerable de resultados, ¿no? El ejemplo que dice X variable aleatoria, número de veces que se arroja un dado. ¿Cuántas veces vamos a arrojar un dadito? Hasta obtener 6. Va a ser conjunto finito. Por ejemplo, si en el tercer lanzamiento ¿cómo puedo decir? Ya sacamos el número 6. En el primer lanzamiento, nada. En el segundo lanzamiento, nada. En el tercer lanzamiento, ¿qué tal se obtiene el número 6? Entonces, ahí vamos a decir conjunto finito. ¿Sí? Podemos, en la segunda oportunidad, ya podemos sacar 6.
O podemos sacar en el cuarto lanzamiento. Conjunto finito. ¿Cuándo va a ser conjunto infinito? Observen. En el primero nada, en el segundo nada, en el tercero nada, en el cuarto nada, en el quinto nada, en el sexto. ¿Qué tal? En el séptimo lanzamiento ya se obtiene el número 6. Para esos casos es infinito numerable. O sea, ¿qué tal? No tenemos habilidad, suerte. Toda la mañana estamos con un dadito queriendo sacar 6 y podemos obtener en el lanzamiento número 47, por ejemplo, que se obtenga el número 6. En ese caso viene a ser conjunto infinito numerable. ¿Está bien? Hola. Laime Ana María. No está. Fernández Luz Bolivia. No está. Márquez Vicente Yamelí. Presente, licenciado. Muy bien, Yamelí. Quispe Janet Brenda. No está. Ticona Bendita Laura Daisy. Nada. Presente, licenciado. ¿Está? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Licenciado, buenos días. Disculpe, mi micrófono Choque, estaba apagado. ¿Qué pasa? Choque Yucra Daniela. No está. Calle Mejillón Eduardo. No está. Mamani Tambillo Adalit. No está. Ya, seguimos. ¿Qué decía la señorita? Hola, había una persona que comentaba. Licenciado, mi micrófono estaba apagado. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo está escuchando, pues, señorita? Quispe. ¿Qué pasa? Al hablar, estaba diciendo Ah, presente. ya, perdón. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué pasa? Pero tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Janet Brenda. Creo que estás mintiendo, ¿no? Creo que no estás. Cuidado que la compañera esté indicando. Bien. Entonces, es bueno dar definiciones para reconocer variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Para discreta, si su recorrido es un conjunto numerable, conjunto infinito o infinito numerable. Conjunto finito o infinito numerable. ¿Está bien? ¿En términos de qué vamos a reconocer? En términos de su recorrido. ¿Está bien? Licenciado, Adelante, joven. disculpe una pregunta. En este caso del ejemplo del dado, ¿es considerado infinito cuando pasa el sexto intento? No quiere decir eso. Bien, buena su pregunta. No quiere decir eso. En el experimento, pero sí, en el experimento variable aleatoria X dice número de veces, ¿cuántas veces vamos a arrojar el dadito hasta obtener el número 6? No dice en el sexto lanzamiento, hasta obtener el número 6. Pueden realizar este experimento o esta variable aleatoria una vez que terminen las clases. Tienen un dadito en casa, ¿no? Realicen este experimento, ¿no? Con la operación de lanzar al aire. ¿Qué tal en el primero? Nada. En el segundo, nada. En el tercero, nada. En el cuarto lanzamiento aparezca el 6. Entonces se presenta conjunto finito, perdón, es un conjunto finito de resultados. En el lanzamiento 4 aparece el 6, conjunto finito. ¿Cuándo va a ser conjunto infinito numerable? Cuando en el primer lanzamiento no se obtiene el 6, en el segundo nada, en el tercero nada, en el cuarto nada, en el lanzamiento número 20 nada, en el 30 nada. ¿Qué tal en el lanzamiento número 33 aparece el 6? En esos casos vamos a llamar infinito pero numerable. Puede que toda la mañana estemos, ¿no? Que toda la mañana estemos con el experimento, con el lanzamiento de un dadito hasta obtener 6.
En este momento es 10 menos 10. ¿Qué tal ahora es 10 1/4 de 100? Se pueda determinar en tantos lanzamientos el número 6. ¿No? Dice hasta obtener el número 6. En esos casos viene a ser infinito numerable. Ahora, ¿está claro? Sí, licenciado. Ya, muy bien. ¿No tienes otra pregunta? No, Ya. licenciado, está No claro. dice en el sexto lanzamiento sacar 6, no dice eso. ¿En qué lanzamiento vamos a obtener el 6? ¿Qué tal tenemos suerte? En el segundo, arrojamos una primera vez, nada. En el segundo lanzamiento aparece 6. En ese caso viene a ser conjunto finito. ¿Cuándo va a ser infinito? Repito, cuando en el primero, segundo, ¿qué tal? Aparece el 6 en el lanzamiento número 20. Entonces va a ser infinito, pero numerable. ¿Eso para qué? Para reconocer variable aleatoria discreta. Pasemos al siguiente, variable aleatoria continua. La definición, sea la variable aleatoria X es continua si el recorrido es un conjunto infinito, pero no numerable. Generalmente está en términos de intervalos. ¿Sí? Infinito no numerable. Ejemplo, la variable aleatoria continua X, tiempo de vida de un celular. ¿No? Dice, conjunto infinito no numerable. No sabemos, ¿no? Podemos medir el tiempo de vida de un celular. ¿Qué tal en 2, 3 años? ¿Será así? ¿O qué tal solamente tenga una duración de 7 meses o de 5 meses? Siempre está en términos de su recorrido. ¿Cuánto dura en este caso? ¿Está correcto hasta ahí? No contestan, seguimos. Ticona Lourdes. No está. Escalante Daniela. No está. Pinedo Silvia. No está. Flores Marco Antonio. Presente, licenciado. Muy bien. Flores Marco Antonio. Martínez. Martínez Luna Juan. No está. Mancilla Heidi Zoraida. Presente, licenciado. Ya, muy bien. Chambilla Quispe Elmi. Presente, licenciado. Ya, muy bien. Mendoza Loza Leslie. Subí. Presente, licenciado. Ya. El último. Quino Ayllón Wendy. No está. Ya, Presente, seguimos. licenciado. Licenciado, presente. Seguimos. Ahora vamos a ver, atienda. Ya hemos definido variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Ahora vamos a ver la función de cuantía. O sea, ¿cómo es su función? ¿Cómo será una función lineal? ¿Alguien puede indicar? ¿Cómo es una función lineal? ¿Cómo se representa una función lineal? ¿Cómo se representa una función de segundo grado? Porque necesito para el tema 9, ¿no? Entonces vamos a hablar en 8.3 de función de cuantía y función de densidad. Literalmente les estoy indicando. Función de cuantía es para variable discreta. Y función de densidad es para variable continua. ¿No? O sea, este tipo de notaciones vamos a manejar cuando estemos con discreta o en continua. ¿Está bien? Lo mismo, pues, podemos señalar cómo se representa una función lineal, una función de segundo grado. ¿No? Es una función, si es de segundo grado, con exponente 2 de segundo grado. Ya. Entonces, función de cuantía para variable discreta. ¿Cómo identificamos? Función que asocia, ¿no? Función que asocia cada valor de la variable aleatoria discreta con su probabilidad.
¿no? O sea, cada valor, en este caso X, está asociado, dice, con su correspondiente probabilidad. Aquí ya estamos hablando en términos de probabilidad. ¿Cómo determinamos la probabilidad de X siendo esta discreta? Como la imagen de cada valor en la variable aleatoria X. Muy posible que no me estén entendiendo, pero en el ejemplito lo vamos a hacer mejor, ¿no? Literalmente dice, asocia cada valor de la variable discreta con su probabilidad. Atiendan. ¿Cómo hacemos? Lo que decía pues aquí, señoritas. Si X es 1, la imagen de los BW sub 1, aquí está. Ahora vamos a trabajar en términos de ¿qué? En términos de cada valor de la variable discreta. A ver, si me entienden, si X es 3, ¿cuánto es su resultado? ¿O cuánto es su imagen? Eso quiere decir, en términos de probabilidad, la probabilidad de P de X va a ser igual a determinar la imagen de cada elemento en esta variable aleatoria. Ahora, ¿qué condiciones va a satisfacer esta función de cuantía o función de variable aleatoria discreta? La probabilidad de cada valor, ¿no? O sea, esta misma, la probabilidad de X igual a la probabilidad de X en la variable, siempre debe ser mayor o igual a 0. Siempre. Desde mucho antes estamos llevando. Y la nota 2 dice la sumatoria de las probabilidades de los X sub i en el Z cosido siempre es 1. Esto vamos a verificar. O sea, esta formita es función para variable discreta. También se llama función de cuantía. Es esta forma. Y estas condiciones de cumplir. También vamos a mostrar, en el ejemplo les vamos a mostrar. ¿Ya? 832, función de densidad. También se llama función de variable aleatoria continua. Cuando hablemos de variable continua, específico, función de densidad. Cuando hablemos de variable discreta, específico, función de cuantía. Me estoy dejando de esa forma porque no sé qué va a aparecer. Entonces, función de densidad variable continua, función que asocia, aquí era función que asocia a cada valor, ¿no? Asocia a cada valor de la variable con su probabilidad. Ahora, para continua, función que asocia a cada intervalo de la variable con su probabilidad. O sea, aquí son valores sueltitos, aquí está. En cambio, para continua son intervalos. Repito, dice función que asocia cada intervalo de la variable aleatoria con su probabilidad. Ahora, si aquí se denota como P de X, la probabilidad de P de X, aquí va a ser F de X, ¿no? Para diferenciar también se lee probabilidad de X, solo para diferenciar. Entonces, observen, perdón, así vamos a denotar. ¿Dónde estamos? Como F de X. Pero la función de variable aleatoria continua también debe satisfacer estas propiedades. La probabilidad de X mayor o igual a 0. ¿No? Similar a la discreta. Esta. Siempre debe ser mayor a 0. Y desde clase anterior estamos mostrando eso. Y la segunda condición dice que la integral definida de f de x diferencial de x desde menos infinito hasta más infinito debe ser 1. Esto vamos a utilizar bastante en el tema siguiente, pero ya no como integrales, ¿no? Hay un nombre de manejar la variable z o estandarizar. Lo vamos a hacer lo más fácil. Y así está en todos los textos. Entonces, le estoy dejando 2 propiedades para continua y 2 propiedades para discreta. ¿Cómo se representa? ¿No? Para discreta y aquí como, aquí como f de x. Así se representa. Y además, repito, tiene sus propiedades. Hoy día vamos a terminar. Sí, terminamos hoy día. Es decir, 10. 8.4, función de distribución. Por eso les decía, aparece mucha nomenclatura aquí. Función de distribución. Algo como, ¿cómo les digo esto?
En el cuadrito de distribución de, en el tema 1, creo, ¿verdad? En distribución de frecuencias, después de F minúscula, ¿qué viene? Hola. En ese cuadrito de 8 columnas, primero era intervalos, luego era la frecuencia absoluta, luego ¿qué viene? Frecuencia absoluta. Siga, siga. Acumulada. Acumulada. Muy bien, muy bien. Ahora sí, le vamos a anotar. Hoy es, tengo varios cuadernos en mesa. Lunes, vamos a ver quiénes asisten. Lunes 080822, tercero. Su nombre, señorita. Licenciado Micaela Amelie Quispecay. Micaela Amelie Quispecay. Ali. Amelie. ¿Su apellido es esa? No, es mi segundo nombre. Micaela Quispe, entonces. Micaela Quispe, no hay que avergonzarse, señorita. Micaela Quispecay, ya, muy bien, ya está en la lista. Correcto, ¿no? Solo para que tengan idea, en ese cuadrito, porque estamos hablando de distribución, en el cuadro de distribución de frecuencias, después de la absoluta venía F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces, función de distribución, solamente estoy indicando de forma general. Después viene específico. Función de distribución o probabilidad acumulada. Es la suma de las probabilidades hasta un valor particular específico de X, variable aleatoria, hasta un valor particular. ¿No? Esto incluso no debíamos colocar para no confundirnos. Solamente probabilidad acumulada. Función de distribución o probabilidad acumulada. Es la suma de las probabilidades. ¿No? Esto estoy agregando hasta un valor particular específico de X. O sea, hasta eso se repite, ¿no? ¿Dónde está el cursor? Es una F mayúscula. Función de distribución, ¿no? Probabilidad acumulada para aquellas probabilidades para un valor determinado, ¿no? Hasta un valor particular. Entonces me explico. Función de distribución viene a ser la probabilidad acumulada. En descriptiva era la tercera columna. Ahora, recién ingreso. 841. Función de distribución para variable aleatoria discreta. Para discreta. ¿Cómo vamos a determinar? Por esta formulita. La distribución, función de distribución variable aleatoria X, va a ser igual a sumar todas las probabilidades hasta un valor determinado de la variable. ¿No? Es simple esto. En cambio, función de distribución de variable aleatoria continua va a estar dado por esto, ¿no? Función de distribución igual a la integral definida de f de x diferencial de x desde menos infinito hasta más infinito. Esta no vamos a utilizar, ¿no? A no ser que recuerden las formas de integración, ¿no? Lo vamos a hacer lo que está en todos los textos de otra forma, ¿no? Vamos a utilizar otra variable z para estandarizar. ¿Está bien? Entonces tenemos función de distribución para discreta y para continua. Estoy diciendo mal. Función de distribución para variable aleatoria discreta, variable aleatoria continua. ¿Está bien? Uno es valores pequeñitos y otros son intervalos o integrales para la continua. Finalmente, tenemos 8.5, función discreta de probabilidad. ¿Ya? ¿Cómo vamos a determinar esta? Si X es la variable aleatoria discreta cuyos valores son, observen, X sub 1, X sub 2, hasta X sub K, y sus respectivas probabilidades, la probabilidad del primer valor X sub 1, P de X sub 1, del segundo, del tercero, hasta llegar a la probabilidad del último elemento, del último valor.
El conjunto de este tipo de pares, los X sub I como primera componente y sus correspondientes probabilidades como segunda componente, representa una distribución de probabilidad. Distribución de probabilidad denominado distribución discreta, ¿no? En el ejemplo, seguidita vamos a mostrar todo. Finalmente, es importante mencionar que el dominio de función de probabilidad P de X de variable aleatoria X es un conjunto de los números reales. Ya habíamos dicho eso, ¿no? El dominio de función de probabilidad P de X, función de probabilidad P de X de variable aleatoria X discreta, es subconjunto de los números reales. Y el recorrido es también subconjunto de los números reales en el intervalo 0, 1. ¿No? Hemos dicho que la probabilidad siempre debe estar en este intervalo. La probabilidad de A menor o igual que 1 o mayor o igual que 0. Bien, ejemplo. Aquí vamos a mostrar todo lo que hemos hablado. Y son las dos láminas siguientes, bien sencillitas. Dice, en el ejemplo anterior, referente a la variable aleatoria X, observar el número de caras que se obtiene al lanzar dos monedas una sola vez. En ese mismo ejemplito vamos a hacer, determinar función de probabilidad. Función de probabilidad, función de cuantía. Pregunta para ustedes, ¿de qué tipo de variable aleatoria estamos hablando? Esto para empezar, ¿no? Van a ir de forma progresiva. En el inciso aparece el mismo ejemplito, el lanzamiento de dos moneditas una sola vez. Dos monedas de 50 centavos. ¿Sí? Es la idea. Vamos a determinar función de probabilidad. Siempre estamos hablando desde un principio, lo que les habíamos indicado. Inciso A, vamos a determinar función de probabilidad, función de cuantía, P de X. Les estoy dando, observen, 1, 2, 3 ideas. La pregunta es, ¿de qué tipo de variable aleatoria estamos hablando? Discreta, licenciado. Variable discreta. Excelente. ¿Qué apellida, señorita? Micaela Quispe, dice. ¿Kaila o Micaela? Micaela. Cuidado, Micaela, que estás queriendo ocultar algo. Micaela, lo mismo, ¿no? Quispe Calle. Sí, licenciado. Ya, excelente. Cuando es función de cuantía, ya les he dado aquí. Función de cuantía es para variable discreta. ¿Ya? Y cuando estamos hablando función de densidad, es para continuo. ¿No? Repito, creo que estoy hablando mal. Cuando en el enunciado viene función de cuantía, es discreta. Cuando viene función de densidad, es para variable continua. Estamos yendo paso por paso. En el ejercicio, dice, función de probabilidad o la función de cuantía, incluso la notación, ¿no? Así vamos a representar para función de cuantía discreta. ¿Y cómo hacemos para función de densidad continua? ¿Cómo es esto? Doble firma. ¿Cómo era? F de X, licenciado. Muy bien. ¿Qué apellido? Mendoza Susaño Gabriela. Mendoza, Rosario, No, Susaño Gabriela. Gabriel, ya, Susaño. Susaño, muy bien, Gabriela. Excelente. Entonces ya estamos empezando a diferenciar. Siempre el texto no nos va a dar de forma clarita, nos va a tratar de confundir. Función de cuantía, discreta. Si es P de X, discreta. Si es función de densidad, continua. Si aquí es F de X minúscula, función continua. ¿Ya? Estamos yendo en orden. Inciso B, distribución de probabilidad, lo ultimito que hemos hablado. ¿No? Distribución de probabilidad. ¿Dónde? No era ahí. Aquí, función de distribución. Entonces, perdón.
En el ejercicio anterior, referente a la variable aleatoria X, observar, esto mismo es, ¿no? Observar el número de caras que se obtiene al lanzar dos monedas una sola vez. Determinar, inciso A, función de probabilidad o función de cuantía. Esta notación. Y el inciso B, distribución de probabilidad. ¿Está bien? Solución. Observen el mismo diagrama. Diagrama del árbol, primera moneda, segunda moneda. Resultados posibles de S. Con esta variable aleatoria, ¿no? El lanzamiento de dos monedas solo una vez. Esta es la primera y esta es la segunda. Y estos elementos resultantes son elementos de S. Atiendan este ejercicio. Perdón, atiendan este ejercicio. Esquema de espacio muestral. ¿Ya? Ahora, atiendan y atiendan. Esta relación esquema, este primer diagrama es S y el segundo diagrama es R. No sé si puedo. No puedo. A ver. No se puede pintar. No puedo. Esta primera parte, repito, esta primera parte era la definición de variable aleatoria X. A cada elemento de S le correspondía solamente un número real, subconjunto de N. Interesante, ¿no? Así hemos definido variable aleatoria X. Esta parte de aquí a derecha ya representa función de probabilidad. ¿Sí? Función de probabilidad. Esto, ¿qué ha pasado con esto? Seguida vamos a modificar. ¿Está bien, señoritas jóvenes? Esta parte, observen el cursor. Estos los dos diagramas es para mostrar lo que se representa variable aleatoria X como función. A cada elemento, los W sub I de S, le corresponde un número real, ¿no? Con el experimento que hemos tratado. ¿Por qué dos? Decía una señorita. Porque el enunciado decía contar el número de caras. Cara a cara, 2. Aquí hay 1, 1. 1. Aquí no hay cara alguna, 0. Estoy mostrando en este gráfico nuevamente la definición de variable aleatoria X. De aquí a derecha representa función de probabilidad X. ¿No? Función de probabilidad X. De antemano habíamos mostrado dónde están. Aquí, ¿no? Ya vamos a hacer la reunión. Función de probabilidad. La probabilidad es una función, por tanto puedo determinar esa función de probabilidad. Para X0, para X1, para X2 son estas imágenes, estos resultados. Eso es, pues, señorita, bien facilito. Para función de probabilidad. ¿Cuánto es la probabilidad de obtener dos caras? 1 de 4. Esa es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 1? Una carita. 1 de 4. Ah, perdón. 1, 2 de 4. En uno solo está. Aquí va a ser una opción y aquí va a ser otra. 1 más 1, 2 de 4. ¿Y cuál es la probabilidad de que X sea 0? De que no se obtenga ninguna cara. Va a ser 1 de 4. ¿No? Función de probabilidad. A cada elemento de R, ahora le corresponde su probabilidad. Este símbolo no me gusta porque era R cesado en 0, cesado en 1. Eso hemos visto ¿dónde? Aquí. Cesado en 0, cesado en 1. Nos va a mostrar este símbolo, lo vamos a modificar. O sea, también viene a ser subconjunto de R. Entonces aquí estoy mostrando lo que se pide. Seguidita nos hace. Variable aleatoria X como función. Función de probabilidad como función. A cada elemento de R, de la variable aleatoria X, o a cada elemento del rango
de la variable aleatoria X le corresponde un número Z, que es su probabilidad, comprendido entre 0 y 1. ¿Qué decía el enunciado? Función de probabilidad, ¿ya? Es la función de probabilidad, pero función de probabilidad, P de X, como conjunto de pares ordenados. Ahora, ¿cómo vamos a leer? A 0 le corresponde un cuarto. ¿Dónde estamos? Aquí. A 0 le corresponde un cuarto. Esta ya es función de probabilidad. Es como dijéramos en cálculo f de x, una lineal, 3x más 7. Aquí se presenta p de x, función de probabilidad para variable discreta. Solamente es colocar en parejitas. A 0, un cuarto. A 1 le corresponde 2 de 4. A 1 le corresponde 2 de 4. Y finalmente, a 2 le corresponde un cuarto. ¿Dónde estamos? A 2 le corresponde un cuarto. ¿Está bien? Función de probabilidad. Es bien diferente a distribución de probabilidad. Pueden imaginar como el cuadrito de distribución discreta. Para cada valor de la variable aleatoria 0, 1, 2, su correspondiente probabilidad. Esto mismo. A 0 le corresponde un cuarto, equivalente a 0,25. A 1 le corresponde 2 de 4, 0,5. Y a 2 le corresponde un cuarto, 0,25. ¿Cuál es la característica de variable aleatoria discreta? Aquí está. Dice que la sumatoria de todas las probabilidades de los X sub I elementos del rango debe ser 1. ¿En qué columna de estadística descriptiva el resultado era 1? ¿Pueden indicar? En la frecuencia relativa, licenciado. Excelente. En la frecuencia relativa. Su apellido. Márquez Vicente Yamile, licenciado. Márquez Vicente. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, observen, hay determinadas relaciones. En descriptiva, 1, 2, 3, la cuarta columna, ¿no? La sumatoria de la relativa era 1. Algo similar. Aquí, para discreta, variable aleatoria. Perdón, variable, variable aleatoria discreta o función de cuantía, la sumatoria de las probabilidades debe ser 1. Si es 1, está correcto, ¿no? Entonces, hemos determinado para cada elemento de X sus correspondientes probabilidades. Esta parejita, 0, 1 cuarto, 1, 2 cuartos, 2, 1 cuarto, determina función de probabilidad. Si bajamos a cálculo, si X es 3, Y es 5. Si X es 1, Y es 7. Si X es 2, Y es 9. Esa operación. Ahora, por favor, sumamos 0,25 más 0,5 más 0,25, 1. Por tanto, satisface esa propiedad para variable aleatoria discreta. Finalmente, la acumulada, ¿no? Aquí. ¿Pero qué llamamos en probabilidad? Perdón, aquí creo que está. Es esta, ¿no? Es esta función. Perdón. Entre 8,4 y 8,5 es relación. Función de distribución, función de o probabilidad acumulada. Eso es particular, pero el valor de cada una función discreta de probabilidad, dice, cuyos valores son estas parejitas, eran, ¿no? Constituye distribución de probabilidad denominado también distribución variable aleatoria discreta. Observe la distribución de probabilidad o la acumulada, decimos, ¿no? Para un valor determinado o hasta un valor determinado de X. Solamente estos tres. Ahora consideramos 0,25 más 0,5, 0,75 más 0,25, 1. Distribución de probabilidad o probabilidad acumulada hasta un valor de X. ¿Alguna pregunta?
No hay preguntas. Pairumani Eric. Presente, licenciado. Muy bien. Licenciado, Pasa Eric, un momentito, joven. Pasa Eric. No está. Tezazas Juliana. Presente, licenciado. Pasa Eric, ¿estaba? Pasa, no está. Está la señorita. Uruchi Miguel Ángel. No está. Copa Gustavo. Tampoco. Illanes, Copa Gustavo. ya. Illanes Cortés Karin. No está. Flores Juan José. Presente, Ya, muy bien. Luego Chino Araceli. No está. Mollericona Claudia. Presente, licenciado. ¿Ya? Cáceres Zomina. Presente, licenciado. Ya, muy bien. El Colque Ángela, Luz Ángela. Presente, licenciado. Colque. Ya, muy bien. Mamani José Enrique. Presente, licenciado. Ya, muy bien, es el que siempre está presente, ¿no? Vaca Flores Litsi Rosario. No está. Quispe Jessica. Presente, licenciado. Ya, muy bien. Suazo Sebastián. Presente, licenciado. Ya, muy bien. Ya, es de la primera fila. Bien, ¿había alguna pregunta del joven? A ver. licenciado, en parte del enunciado y del diagrama del árbol, en el enunciado nos dice que son dos monedas que se lanzan una sola vez. Y en el diagrama creo que está considerando una moneda lanzada dos veces. Claro, eso En dice. el ejemplo, en el último ejemplo. Eso, licenciado, porque en el enunciado dice dos monedas solo una vez. A ver, a ver. Dos monedas, una sola vez. Dos moneditas tiene de 50 centavos en la mano derecha y solamente tiene que realizar el lanzamiento de una sola vez. Y es esta. Esta es para la primera moneda, para el primer lanzamiento. Sí, eso, ¿No? licenciado. Eso sería el primer lanzamiento, una cara y sello. Y en el segundo lanzamiento sería cara, sello. Pero en el enunciado nos dice dos monedas. Esa era mi duda, licenciado. Y solo una vez No, hay no. que lanzarlas. Ya, dice. entonces aquí, no, pero este está bien el enunciado. Vamos a lanzar dos monedas, pero una sola vez. Dos monedas de 50 centavitos, les decía. ¿No? Hagan ese experimento de lanzar una sola vez. Y tenemos estos resultados. Este es para la primera moneda o el primer lanzamiento. ¿No? Este es para la segunda moneda, el primer lanzamiento. O sea, simultáneamente ambas moneditas en un lanzamiento, ¿no? En la primera moneda, estos resultados. En la segunda moneda, estas posibilidades. ¿Está bien? ¿O qué duda? Es que, Aquí licenciado, entonces le está confundiendo. Esta debe ser el primer lanzamiento sí, y esta debe ser segundo lanzamiento. Perdón. exacto, licenciado. El primer lanzamiento de la primera moneda. El primer lanzamiento de la segunda moneda. ¿No? Aquí quizás te hace confundir, parece que fuese dos, perdón, dice dos monedas, dice, y dos monedas una sola vez. Entonces va a ser donde estamos simultáneamente, ¿no? Lanzamos estas dos moneditas, está bien. Es que en el diagrama es como si fuera solo una moneda, licenciado, porque en el primer lanzamiento solo sale cara y sello y en el segundo lanzamiento ya hay Por eso, hay cara, sello. ¿Le esta puedo sí, mandar un ejemplo, licenciado, a su ya, chat privado? ya. De A un ver, anterior ejercicio que hicimos.
Ya, similar. envíame porque parece que hubiese confusión, ¿no? Si Sí, fuese, licenciado. ¿cuál es tu propuesta? Solo estas Es opciones. que como dice dos monedas, solo una vez, entonces sería cara sello y cara sello, nada más. Solo una vez. No. Pero siempre va a ocurrir esta otra posibilidad. Puede ser cara a cara. En la primera cara sello, en la segunda también cara sello, ¿no? Ahí está la duda. Este está bien. A ver, envíame tu propuesta, lo vamos a ver. Sí, licenciado, sí, ¿Ya? licenciado. Ya, envíame. Le mando enseguida. Ya, exacto. Bien, otra pregunta, otra duda. No hay. Anoten, examen segundo parcial, miércoles 17 de agosto. Tienen bastante tiempo. Examen segundo parcial, miércoles 17 de agosto, de manera presencial, pabellón a fijar. Ya seguramente nos van a asignar. ¿Está bien? Y lo que, ¿qué apellido joven el que está haciendo notar de lanzamiento del experimento, variable aleatoria? ¿Qué apellido? Pairumán Ay. Flores. John Eric. Me envías. A ver, Sí, licenciado. tu nombre, Flores. John Eric. John Eric. Ya, envía y lo vamos a analizar, no hay problema. Ya, entonces estoy mencionando con anticipación de 10 días. Miércoles 17 de agosto, examen segundo parcial, de manera presencial, pabellón A designar. Ya quedaremos ahí justo, es 10:30. Lo voy a ordenar los temas y les puedo mandar al grupo. O sea que ya sabemos, ¿no? El primer día de clase hemos fijado qué temas para el primer parcial, qué temas para el segundo parcial. Ahí ya tienen todo. Solo enviarles las láminas. Y lo ordenaré y les envío. ¿Está bien? Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.